Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de España, la parte segunda. Y vamos a hablar de la segunda fase de la Segunda República. En este panorama tenemos las elecciones del 19 de noviembre de 1933 y empieza el bienio de derechas. Aquí empieza el sufragio universal general. Estas elecciones con el Partido Radical, inicialmente de izquierdas, que a lo largo de la República se fue escorando y acabó en el centro derecha. Hablemos del bienio de derechas. Medidas que se van a tomar en este bienio. Van a empezar a desmontar todo lo que había hecho la izquierda. Nombraríamos, primero, el bloque de medidas en el tema agrario. Con una contrarreforma agraria van a llevar a cabo un desahucio de los arrendatarios insolventes, los que no pagaban. Una libertad de contratación de mano de obra, que podían contratar a quien quisieran. Una modificación de la ley de términos municipales. Una devolución de las parcelas expropiadas. Otro punto, el bloque de medidas en el ejército. Aquí van a entrar a traer a los militares descontentos con las reformas de Azaña. A Franco se le nombra ahora jefe del Estado Mayor. Otro punto, la legislación socioliberal. El gobierno va a tomar medidas contra la política de Largo Caballero. Además, tras la Revolución de Octubre en el 34, que fue un levantamiento de obreros contra el gobierno de derechas, se suspendieron provisionalmente los jurados mixtos y se limitó el derecho a la huelga. También, otra medida fue la limitación de la capacidad de negociación de los sindicatos y, por el contrario, se fortalece el papel de los empresarios. Y en un cuarto punto, la revisión constitucional. Lo que sucedió en este intento fue que no hubo acuerdo entre la derecha y el centro derecha, entre las dos partes del gobierno. El único al que llegaron fue a la disolución de las Cortes en enero de 1936, comenzando la tercera fase de la Segunda República. Esta protagonizada por el Frente Popular. Ante la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones va a cuajar el proyecto del Frente Popular. La idea de este Frente Popular era que solo la unidad republicano-socialista podía frenar a la derecha y solo con esta coalición se recuperaría la República de 1931. El animador de esta coalición fue Azaña, que ya en la segunda mitad del 35 estaba impulsando ya esta coalición. Una coalición a la que va a ser favorable Indalecio Prieto, ya que Azaña solo no podía hacer nada, necesitaba de los socialistas. El 15 de enero del 36 se presentaba el Frente Popular con un programa reformista que quería volver a impulsar la obra legislativa del primer bienio. El Frente Popular estuvo formado por socialistas, comunistas, republicanos de izquierdas y el PNV. El PNV se unió por el estatuto de Indalecio Prieto, que negoció con el PNV que si se sumaba al Frente Popular y ganaban, aprobaría el estatuto. Por eso el PNV se unió a todos estos partidos de izquierda. Y también fue una coalición apoyada por los anarquistas. Junto a ellos tenemos al Frente Nacional, coalición de derechas, formados por conservadores católicos, monárquicos, carlistas, republicanos de derechas y falangistas. En febrero tuvieron lugar las elecciones y fueron la derecha en bloque y la izquierda también. El Frente Popular tuvo el 34,3% y el Frente Nacional el 33,2%. El centro tuvo un 5,5%. Esto indica una sociedad totalmente dividida, polarizada. Había que posicionarse o a la derecha o a la izquierda. Al final, esto es un choque, hasta la misma denominación de Frente Popular o Nacional ya es significativo. Y aunque ganó el Frente Popular, lo hizo por la mínima. Y es a partir de febrero lo que se va a dar es un movimiento revolucionario espontáneo. Hubo ocupaciones de parcelas, hubo huelgas, desórdenes públicos, atentados, asaltos, en fin, una situación caótica. Hasta tal punto que el 13 de julio del 36 es asesinado Calvo Sotelo. Fue ministro de Hacienda de Primo de Rivera y en ese momento líder de la oposición. El 18 de julio hubo un alzamiento militar y con lo que se terminaron las fases de la República. Comienza la guerra civil. Hagamos unas reflexiones. En muchas ocasiones se ha atribuido el origen de la contienda a la intervención de fuerzas externas. ¿Qué fuerzas?
La intervención de las fuerzas fascistas, o bien el factor desencadenante de la contienda, estaría en un complot comunista. La verdad es que ni el fascismo ni el comunismo fueron las fuerzas motrices decisivas en el desencadenamiento del conflicto. Los orígenes, entonces, hay que buscarlos tanto en causas lejanas como en factores coyunturales y en los antecedentes más inmediatos. De hecho, existe tanta responsabilidad en el conflicto, en el militarismo y conservadurismo, como en el anarquismo y el socialismo. La culpa de aquel caos es de todos, tanto de la izquierda como de la derecha. Es importante no olvidar que los conflictos sociales y las luchas políticas que culminan en la contienda se remontan hasta principios del siglo XIX y no surgen en la compleja dinámica política de la Segunda República ni en el clima de violencia desencadenado desde las elecciones del 36. Lo que sí podemos decir es que la guerra civil fue algo más que un conflicto ideológico y de hecho trascendió el marco de un conflicto de clases, ya que sobre este conflicto se superpusieron otros muchos problemas que también dividían profundamente a la sociedad española. Por ejemplo, los problemas derivados del nacionalismo, las cuestiones religiosas, las desigualdades económicas o incluso enfrentamientos culturales. Vemos que había muchos más problemas que el de izquierda a derecha. En vísperas de la guerra civil, lo que podemos decir es que los mecanismos estabilizadores de la democracia y de la convivencia pacífica se habían erosionado. De manera que el país se hallaba enfrentado en torno a dos bloques políticos. Las coaliciones, que se denominaron frente, ni coalición ni bloque. El propio término era de carácter de confrontación absoluto. A pesar de todo, el proyecto de golpe de Estado fue básicamente una iniciativa militar en la que apenas participaron civiles. Falange, por ejemplo, apenas tuvo capacidad de influencia en la conspiración, porque Falange era un partido muy pequeño, no tenía resortes para organizar eso. Fue una conspiración que se forjó en los cuarteles. Las demás fuerzas políticas y grupos de presión tampoco parece que participaran en la organización y preparación. Fueron fundamentalmente los militares quienes prepararon el golpe de Estado. Por otra parte, el objetivo de los militares tampoco era una restauración monárquica conservadora. No estaban pensando en la monarquía, en traer a Alfonso XIII, sino parece que querían mantener la república como forma de gobierno en un régimen de marcado acento autoritario. Tenemos que saber que nada estaba pensado, ni el mismo Franco sabía que él iba a ser el cabecilla. Todo se dio por una serie de circunstancias. Hablemos del régimen de Franco. Este se divide en dos etapas básicas. La primera, del 39 al 59, el primer franquismo. Durante la Guerra Civil no se perfiló lo que sería el régimen posterior. Lo único claro que había en el año 39 es que había que cortar con el pasado. La manera en el cómo cortar con el pasado se fue concretando con el tiempo. Poco a poco se iba a ir concretando. Tal es así que nos vamos a encontrar formas distintas, los que nos indica una evolución dentro del régimen. Por tanto, la dictadura no fue siempre igual. No es lo mismo el año 41 que el 60 o el 70. Sin embargo, todas estas etapas, toda esta evolución tienen un denominador común: Franco. Franco era un africanista, fue oficial gracias a las campañas de África. En 1926, teniendo solo 34 años, llegó a general de brigada, cosa que solo podían hacer los africanistas. Fue director de la Academia Militar de Zaragoza, hazaña posteriormente se carga la academia. Fue jefe del Estado Mayor en el segundo bienio. Políticamente su actuación fue nula, muy escasa. Fue básicamente un profesional del ejército, un militar que tenía una visión bastante negativa o muy negativa de los políticos profesionales a los que acusaba de los males de España. Pero esto tampoco es nuevo, ya que Primo de Rivera en un discurso también ponía a parir a los políticos. Sus dos ideas básicas en política van a ser dos: nacionalismo y anticomunismo. En general, su ideología se forjó en los años 30 y en torno a la idea de religiosidad
y venga la idea de simplificación histórica, es decir, que él entendía la historia de España como una lucha general entre fuerzas tradicionalistas y fuerzas antinacionales. Él estaba en las fuerzas tradicionales. Para él era o blanco o negro, buenos y malos. Lo que sí hay que poner en relieve con sus virtudes castrenses, fundamentalmente su sentido de la disciplina, su cumplimiento del deber y su serenidad y tranquilidad. Estas dos últimas ideas se han querido relacionar con su frialdad en política y en concreto con el dejar pasar el tiempo. La perduración del franquismo tenemos que relacionarla con sus habilidades y su voluntad de permanencia en el cargo, aunque en verdad su personalidad no basta para explicar la perduración del régimen franquista. Ahora vamos a ver una acumulación de poder desde el primer minuto. En abril del 37, Franco va a ser nombrado jefe del movimiento. Franco ya estaba moviéndose para atraer a todos el poder. El 30 de enero del 38, aún sin terminar la guerra civil, va a vincular la jefatura del gobierno a la jefatura del Estado, las juntas, y asume todo el poder ejecutivo. No va a desvincular hasta el final de la dictadura. Esto era obtener un poder tremendo. Después de la guerra civil sigue sumando más poder aún, de manera que se va a dar un reforzamiento de la figura del jefe del Estado, de sí mismo. Y en el año 39, después del conflicto, en los nuevos estatutos de Falange, se le va a nombrar jefe nacional. Solo respondía ante Dios y ante la historia, es decir, ante nadie. En verdad, la dictadura de Franco tampoco es algo específicamente español, ya que va a tener semejanzas con otras dictaduras de Europa y de América. ¿Qué va a ser lo peculiar de esta dictadura? Es que en vida de Franco, sin cambiar de forma sustancial, pasó de la semejanza a un tipo de dictadura a la semejanza a otro tipo de dictadura, siempre con la misma persona. Con la misma persona, la dictadura fue cambiando. El modelo fundamental fue el régimen de Vichy, régimen colaboracionista francés de los nazis, y las dictaduras del este de Europa, las de los años 30, no las comunistas. El modelo no fue Alemania. La dictadura no fue nunca la Alemania de Hitler. La dictadura franquista no fue totalitaria, en el sentido de que la política no ocupaba la totalidad de la sociedad. En Alemania, Hitler llegó al poder porque el partido nazi ganó las elecciones. Sin embargo, Franco no tenía ni partido, por lo que hay diferencias entre ambos casos. La evolución que se dio en la dictadura franquista fue hacia una dictadura burocrática administrativa, no hacia una dictadura fascista. A pesar de la evolución, hay unas características que sí se mantienen. La existencia de fuentes ideológicas plurales, pero procedentes de la derecha, su posicionamiento contra la libre circulación de opinión y expresión, una visión autoritaria de la práctica política y un régimen personalista, centrado en la figura de Franco. Por lo tanto, no fue un régimen colectivo, no fue una dictadura del ejército como colectividad. Sí podemos decir que hubo un partido que apoyó la dictadura, los inicios. Fue Falange. Tuvo la pretensión de ser partido único, pero la verdad es que no dominó todo el panorama político como sí lo hizo el partido nazi en Alemania. La Falange era un partido muy pequeño, no tenía esa capacidad de movilización y demás. Además, se fusionaron con los carlistas, pero estos eran tradicionalistas, mientras que los falangistas, desde la derecha, tenían un punto revolucionario. Pero ni por esa unión la Falange consiguió dominar el sistema político. El partido se burocratizó y al final llegó a formar parte del aparato del Estado. Como no dominaba el panorama político, podemos decir que dentro de lo que llamamos el franquismo existieron diferentes facciones políticas a las que normalmente denominamos las familias del franquismo, distintos grupos que apoyaban a Franco. Estos grupos tenían en común el deseo de establecer un régimen diferente al de la República y el aceptar la figura de Franco. Luego, entre ellos, también había choque y enfrentamientos. Había falangistas, carlistas, algunos monárquicos. Al final, Franco se convirtió en el árbitro de todas las familias. Según vayan las cosas, favorecerá a unos o a otros. En el año 39, lo que se va a instalar es el nuevo Estado, que fue el definitivo corte con la República, tras ganar la Guerra Civil. Del panorama de la España del 39, cuando se creó el nuevo Estado, diríamos que se habían contabilizado 650.000 muertos en la Guerra Civil.
En los años siguientes, del 39, hubo un aumento de mortalidad debido a las condiciones de vida. La renta nacional era un 28% más baja que antes de que empezara el conflicto. La producción agrícola había descendido un 20%, la industrial un 30%, el parque ferroviario un 40%, se había eliminado un tercio de la marina mercante. Además, habían desaparecido la mayor parte de las reservas de divisas y de oro. En este panorama, el espíritu de la guerra civil pervive y lo hace mediante la represión. La represión tuvo 3 medidas básicas. 1. La ley de responsabilidades políticas, que afectó a jueces, ejército y partidos. La gente que había estado gobernando en la República o en alguno de estos 3 sectores se les reprimía por esta ley. 2. La ley de represión de la masonería y el comunismo. A los que se les acusaba de masones y comunistas se les reprimía también por esta ley. Y 3. La depuración en la administración. Toda la gente, en cualquier cuerpo, que trabajaba en la administración tenían que pasar por un expediente de depuración. Todos los funcionarios, y ahí veían si había tenido implicaciones políticas o algo. A esta gente se les sacaba de la administración y en el caso del profesorado se les solía llevar a otro sitio. En ingenieros, en Bilbao. Llevaron a muchos profesores a Murcia. Aparte de esta represión, se calcula que en los primeros momentos hubo entre 30 y 50.000 ejecuciones. Además, exiliaron unas 450.000 personas a Francia en el 39. Europa estuvo en la Segunda Guerra Mundial y estos exiliados se encontraban en Francia y se vieron otra vez con los nazis, ya que Alemania invadió Francia. Algunos exiliados hicieron frente a los nazis y otros fueron a América. El nuevo Estado se articula en varias ideas básicas. Nacionalismo, normalmente toda dictadura es nacionalista. Catolicismo, el nacionalcatolicismo es la suma de los dos, que vino a decir que el catolicismo español era el mejor y debía impregnar la totalidad de la vida, incluida la política, se le suele llamar así a la dictadura de Franco, porque lo ocupó todo, educación, política. Unitarismo radical, que iba en contra de los procesos autónomos. Modesto imperialismo, hubieran querido más, se centró en África, el tema del Sáhara. Y la identificación mítica de España con el siglo de oro. El nuevo Estado se configura como una dictadura con absoluta concentración de poder en Franco. Este nuevo Estado se va a estructurar en torno a varios elementos. Nombrémoslos. El Alto Estado Mayor, que va a estar presidido por Franco, la Ley de Protección a la Industria Nacional, la Ley de Base de Organización Sindical. Aquí se concebía España como un gigantesco sindicato de productores. Los sindicatos clásicos se han ilegalizado. La CNT, comisiones. Normas para la organización del Frente de Juventudes. Lo que hacía era adoctrinar a los niños y a los jóvenes. Y quinto, el reforzamiento de la sección femenina, dedicado a las mujeres, en el adoctrinamiento, el órgano especializado en ellas, para que aprendieran a coser. A estos primeros años del franquismo se les suele llamar la época azul, porque llevaban una camisa azul, porque buena parte del personal político venía de la Falange y estos vestían con unas camisas de color azul. Nos vamos a encontrar, aparte de falangistas, con algunos monárquicos que venían de Primo de Rivera y colaboraron. El ejército también es fundamental, porque además de su labor de defensa, también va a llevar a cabo un papel de represión, policíaco, de reconstrucción del país y en todo lo que era la simbología nacional. También la Iglesia jugó un papel importante en todo lo que es su función legitimadora y además participó en la censura, en el control de la educación, en la represión moral. Tuvo un gran peso social.